Bienvenidos una vez más todos mis amigos virtuales a tu canal JF Profesor. Hoy día vamos a estar conversando de un punto bastante interesante. Siguiendo con la saga de los videos dedicados al cronograma, vamos a hablar de un punto bastante interesante como lo es la confiabilidad de un cronograma. ¿Qué tan confiable es tu cronograma? Si tú quieres saber cómo medir, cómo caracterizar la confiabilidad de un cronograma, pues debes ver este video desde el principio hasta el final. Recuerda que hago mucho énfasis en desde el principio hasta el final porque en mis videos suelo comentar detalles y en los detalles es donde está la diferencia. Así que vámonos al video. Ya estamos de vuelta por acá con el video relativo a 10 tips para saber qué tan confiable es tu cronograma. Continuemos. Para comenzar hablando acerca de lo que es la confiabilidad de un cronograma, creo que es prudente que definamos primeramente qué es confiabilidad para entender qué es confiabilidad y cómo se adapta a un cronograma. Entonces, de acuerdo a la RAE, la Real Academia Española, por definición, confiabilidad se define como algo que tiene cualidad de confiable. Y existe un término sinónimo que es fiabilidad. Y fiabilidad, ya en términos como nosotros lo requerimos, es la probabilidad de un buen funcionamiento de algo. En este caso, ese algo para nosotros pues es el cronograma. Es decir, que la información que nos arroje al cronograma pues sea una información veraz y que confiándonos en ella podamos tomar buenas decisiones. Vamos a decir que a grandes rasgos esto es lo que se refiere al tema de confiabilidad en un cronograma. Entonces empecemos con el primer tip. Leo y luego comento, hago una breve explicación acerca del tip en particular. Les traigo 10 tips. Primero, que el plan haya sido estructurado de acuerdo a un procedimiento de planificación y que haya atravesado por las diferentes fases de aprobaciones previas. Sí, es importante que minimicemos el retrabajo. Tal vez uno llega a un proyecto, no existe un procedimiento claro de planificación, uno empieza a estructurar una WBS, tal vez estructura algunas actividades y resulta que después dicen, no, así no me gusta, ¿por qué no le pones esto? ¿Por qué no le pones aquello? Entonces todo vuelve a cero y lo que se hace es introducirle al cronograma un gran retrabajo. Entonces no debe ser así. Para elaborar un cronograma, oye, pásame el procedimiento y si no, tú propones uno y diga, nos vamos a guiar por este procedimiento a fin de que todo quede claro. Para que profundice sobre este tema o algunos videos que tienen relativa relación con este tema, te recomiendo estos 3 videos. Pasos para ser más productivo como planificador, sin secretos ni rodeos. Pasos para ser más productivo como planificador. Este sería el video número 2 y este sería el video número 3. Entonces con estos videos pues puedes ahondar un poquito más relativo a este tema en particular. Continuemos, vámonos al tip número 2. Que las actividades que requieren reglas de créditos específicas posean su curva específica y que esas curvas estén asociadas a cada una de las actividades respectivas. Tú te preguntarás, bueno, José Ferrer, ¿pero qué es una regla de crédito? Bueno, una regla de crédito no es más que unos hitos intermedios entre el inicio y la finalización de una actividad con pesos ponderados a fin de eliminar o minimizar el carácter subjetivo para dar avance. Es decir, supongamos que sea la elaboración de una recomendación o de un procedimiento, una actividad. Cuando el documento es emitido con la revisión 0, eso representa el 60%. Cuando pasa a la fase de aprobación y verificación por parte del cliente o del que tenga que revisar el procedimiento, eso representa un 20%. Entonces ya vamos en un 80%. Y una vez aprobado el documento, el procedimiento o a lo que esté referido, pues eso representa el 100%.
Entonces es importante estas reglas de crédito y se pueden configurar en Primavera. Si tú no sabes cómo configurar unas reglas de créditos en Primavera, por acá te puedes ver este video donde están las curvas típicas que trae Primavera por default y adicionalmente cómo tú particularmente puedes crear una curva para una actividad específica. Es importante que los cronogramas y las actividades que deban llevar reglas de crédito pues las tengan y que estén asociadas en el manejador de proyectos. Esto es lo que quiere decir el tip número 2. Pasemos al número 3. Uso de un solo recurso tipo Labor Unit y su equivalente en Non-Labor Unit para que su actualización sea un proceso ágil. Sí, he visto por allí cronogramas donde cargan 15, 16 recursos, entonces la gente no sabe el potencial trabajo que les viene adicional cuando pasen al proceso de control, cuando están en la fase de ejecución. Entonces lo que se requiere es usted carga un solo recurso que represente el nivel de esfuerzo de la actividad y a la hora de actualizar pues le va a ser mucho más fácil. A fin de chequear, bueno, se crea un equivalente en Non-Labor Unit, actualiza los dos y con eso, si los porcentajes le dan iguales, pues no tiene ningún problema. Entonces, el objetivo, lo que quiere decir este tip, es que no debemos sobrecargar al cronograma con excesivo número de tipos de recursos. Con un solo recurso puedo controlar el proyecto. Eso es lo que quiere decir este tip. Pasemos al número 4. Que la fecha estimada de terminación, es decir, la fecha determinística que nos esté arrojando Primavera Project o el manejador de software que estemos usando, sea una fecha relativamente realista. Bueno, pues si uno más o menos conoce ya de planificación, sabe que ese proyecto tarda 4 años, entonces resulta que cuando elabora el plan, lo tiene y resulta que Primavera ahora le está dando que ese proyecto lo va a terminar en un año. Entonces usted dice, no, aquí hay algo que no está cuadrando, porque más o menos el tiempo promedio para este tipo de proyectos son 4 años. Es decir, que lo que salga del software refleje la realidad de tu proyecto, que sea confiable, porque si usted en la primera lectura, cuando agarra el plan y lo ve y ya le va a saltar una serie de dudas, pues ya definitivamente pues ese cronograma no es confiable. Es decir, que lo que arroje el plan sean fechas, vamos a decir, entre comillas, relativamente realistas, es decir, que estén asociadas a la realidad de su proyecto en particular. Eso es lo que quiere decir este tip. Pasemos al siguiente. Este tiene que ver con el anterior. Que la fecha estimada de terminación probabilística, simulando solo incertidumbre en las duraciones y eventos de riesgo con mayor probabilidad de ocurrencia, no esté más allá de un 10% de las fechas de terminación. Y ustedes dirán, José Ferrer, ¿pero qué es eso de incertidumbre en las duraciones, eventos de riesgo? Pues si no conoces esos temas, te invito a que veas este video, Gestión de Riesgo, donde explico un poco acerca de lo que son las incertidumbres en las duraciones, los que son los eventos de riesgo, pues eso te aclarará. Definitivamente, cuando nosotros elaboramos un proyecto cronograma en Primavera P6, pues nos arroja una fecha determinística. Pero a mí eso no me lo dice todo, porque qué tan probable es que se cumpla con esa fecha. Pues se hace una simulación de Monte Carlo con Primavera Risk Analysis, usted corre su cronograma y le dice, mira, su cronograma determinístico está en el percentil 95, es decir, que existe un 95% de probabilidad de que la fecha estimada de terminación del cronograma determinístico sea acertada. Entonces, ese cronograma nos sirve porque nos está arrojando una fecha estimada de terminación bastante confiable. Entonces es importante el tip número 5 y te recomiendo que veas este video. Ok, continuamos. Vámonos al tip siguiente. Tip número 6. Que el cronograma contenga por lo menos un 95% de todas las actividades a ejecutar.
Sí, me he conseguido por allí cronogramas donde ya aprobaron la línea base, entonces resulta que uno le pregunta por una actividad, no, esa actividad no está metida en el cronograma. Entonces, ¿qué confiable puede ser un cronograma donde existe un gran número? No voy a decir, vamos a expresarlo en porcentaje, existen más del 15% de las actividades que se van a ejecutar que no están incluidas en el plan. Entonces usted se debe asegurar de que su plan contenga por lo menos un 95% de las actividades que se van a ejecutar dentro del plan. Si salen unas por cambio de alcance o otras cosas que no se previeron al principio, vamos a decir que esa es la excepción, pero no la regla. Pero lo que se sepa del scope inicial debe estar metido en el cronograma. Si no, su cronograma no es confiable. Continuemos. Pasemos al tip siguiente. Tips número 7. Que la lógica del plan sea lo más coherente posible para minimizar el número de actividades fuera de secuencia durante el periodo de control de avance. Me he conseguido cronogramas por allí donde a veces la gente alegremente pone una predecesora o una sucesora y resulta que cuando estamos actualizando el plan, pues empieza primavera con el tema de las actividades fuera de secuencia. ¿Qué es una actividad fuera de secuencia, señores? Las actividades fuera de secuencia son aquellas actividades que rompen la lógica. Claro, si nos vamos un poquito a teoría de planificación, que no es parte de este video, pudiéramos hacer un video específicamente de ese tema para hablar vamos a decir, los fundamentos de la programación en primavera, si yo estoy programando reteniendo la lógica con el progress override o con el actual day. Eso es otro tema, es bastante interesante, pero no es el objetivo de este video. Pero entonces lo que te recomiendo es que pongas lógica y la revises con tu ejecutor, con el constructor, a fin de que sea lo más coherente posible y cuando se esté en el proceso de control de avance, pues sea el mínimo número que se vayan a actividades fuera de secuencia. Un cronograma queda bien estructurado dependiendo de la experiencia que tenga un planificador. Así que te recomiendo que veas este video. ¿Cómo saber qué tanta experiencia tiene un planificador? Porque finalmente, vamos a decir, es el responsable de escribir la secuencia y otras cosas en el manejador de proyectos. Eso es lo que quiere decir este tema en particular. Sigamos con el siguiente tip. Tip número 8. Que la ruta crítica que surja producto de la lógica establecida dentro del plan refleje la realidad del proyecto. Básicamente la ruta crítica pues la da en un plan, las duraciones de la actividad y cómo son secuenciadas a lo largo del diagrama PER. Entonces, me he conseguido proyectos donde tenemos, 35.000 pulgadas de soldadura y resulta que la ruta crítica que da en el plan es el tema de pintura. Entonces, tiene que existir, señores, cierta coherencia entre lo que está arrojando el plan como ruta crítica y lo que es la realidad de acuerdo al scope. Por eso es que el planificador tiene que tener experiencia para saber que cuando uno ve un proyecto de naturaleza mecánica, aquí lo más crítico que supongamos, sea el tema de piping, de soldadura, o sea el tema de la parte mecánica, en fin, lo que represente en realidad las actividades consideradas críticas dentro de ese proyecto. Si quieres ver y profundizar algo sobre este tema, este video tiene relativa relación con ese punto en particular, los 14 puntos de chequeo de calidad de un cronograma. Continuemos, pasemos al tip número 9. Que el plan supere los 14 puntos de calidad tipificados por las DSMA relativo al tema de calidad de un cronograma. Esto tiene que ver con el punto anterior y fíjense que por acá hay un video específico a los 14 puntos de chequeo de calidad y por acá hay un dashboard en Excel para que verifiques automáticamente estos 14 puntos, te los extraigas en un layout de primavera y los representes en una hoja de Excel a fin de chequear punto por punto cómo está la salud física de tu cronograma.
Esto es importante. Es uno de los puntos más importantes sobre la confiabilidad de un cronograma. Pasemos al punto siguiente. Tip número 10. Que la curva S resultante del plan que acabas de estructurar sea una curva balanceada, que refleje un balance armónico en la distribución de recursos. He visto por allí unas curvas S que precisamente no reflejan la realidad de un cronograma y tienen muchos picos. A veces está muy sesgada al principio o muy caída al principio. Entonces la curva S debe ser una curva que cumpla con cierta armonía, porque como todos sabemos, en los proyectos al principio uno inicia de una manera un poco lenta, va con la curva del aprendizaje, se van metiendo recursos, se van ingresando recursos al proyecto, entonces empieza a subir hasta que cierra en 100% de una manera armónica. Es decir, que esos picos pronunciados no deben existir, porque eso crea un poco de duda en la distribución o en la lógica o cómo fue distribuido o cómo fue secuenciado tu programa. Bueno, señores, estos son, a mi juicio, 10 principales tips para este tema y que de seguro le van a dar una confiabilidad a tu cronograma. Podemos decir entonces, de acuerdo a todo lo antes expuesto, que si tu cronograma cumple con la mayoría de estos tips que acabo de mencionar, es decir, los 10 tips, podemos decir que tu cronograma es confiable. Es decir, ese cronograma refleja la realidad de nuestro proyecto y con él vamos a controlar el proyecto. Si por casualidad el cronograma no cumple con alguno de estos tips, pues si son 10 y lo dividimos, vamos a decir que cada tip pudiera representar un 10%, asumiendo un promedio de peso, aunque no todos los tips que mencioné pesan lo mismo, pero supongamos que pesan lo mismo. Bueno, ya tú sabes que si tu cronograma no cumple con los 14 puntos de la DCMA, pues ya está confiable aproximadamente en un 90%. Si tu cronograma hiciste una simulación de Monte Carlo y resulta que el resultado probabilístico con algunos eventos de riesgo, incertidumbres en las duraciones que le ingresaste, te está dando más del 10% sobre la fecha determinística, resta otro, ya tu cronograma anda por el 80%. Bueno, y así sucesivamente. Entonces mi invitación es que pases tus cronogramas por este filtro y veas y puedas decir de una manera más objetiva qué tan confiable es tu cronograma. Bueno, mis amigos virtuales, hasta acá este video, un video bastante interesante acerca de lo que es el mundo de planificación, específicamente relativo al tema de la estructuración de cronogramas. Si te gustó, dale un like, a ti no te cuesta nada, pero a mí me ayuda muchísimo y me motiva a seguirles creando contenidos de este tipo en su canal JF Profesor. Bueno, para despedirme lo hago como siempre. Tú me conoces, yo soy José Ferrer y este es tu canal JF Profesor. Nos vemos en la próxima entrega, mis queridos amigos virtuales, y un abrazo para todos. Hasta la próxima.